profesor de la UNED y participante de la Asamblea Popular de Chamberí, y nos va a hablar sobre la pérdida de la legitimidad de las instituciones. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecer a la Asamblea de Arganzuela la iniciativa de este debate. Creo que ha sido una enorme iniciativa que ayuda a demostrar que otra política es posible, que hay otra forma de hacer esa política y que es posible demostrar ante los pueblos del Estado español que es posible también otro mundo en esta Europa también que nos están destruyendo. Bien, me toca a mí hablar sobre la crisis de legitimidad de lo que yo creo que podemos definir más que como democracia representativa, como democracia liberal en el mundo del capitalismo. Esto, después del debate de ayer, creo que es más patente todavía, porque ayer se habló de economía. Economía, etimológicamente, pues son los asuntos de la casa, ¿no? Los problemas de la sociedad, de la ciudadanía en general, ¿no? Y claro, lo que ha querido el capitalismo liberal ha sido separar economía y política. La política se preocupa precisamente de los asuntos de la ciudadanía y lo que se conoce como economía es central. Y ayer vimos cómo la política económica que se está desarrollando es una política claramente contraria a los intereses de la mayoría de la población, no solo del Estado español, sino de Europa y del mundo. Bien, por lo tanto, la crisis de legitimidad viene de eso precisamente, de la incongruencia creciente entre los presuntos representantes de la ciudadanía y las políticas que están desarrollando que van claramente en contra de esos intereses de la mayoría. Esto ha quedado patente sobre todo a partir del 9 de mayo de 2010, cuando el gobierno español, como el gobierno griego y otros gobiernos, se arrodillaron frente a los presuntos mercados financieros, frente a ese presunto poder, y se sometieron a lo que ayer ya se denunció como golpe de Estado de los mercados, que yo diría más bien que fue la instauración de un estado de excepción económico y social. Bueno, eso era la culminación de un proceso, porque hay que recordar que en la historia de la humanidad se ha caracterizado por la lucha desde abajo, por una presión democratizadora, es decir, por la democratización de la política y de la sociedad, por superar la relación de subordinación de los gobernados frente a los gobernantes. Mandar obedeciendo es lo que pedían ya desde Grecia y lo que se ha pedido de otros pueblos y lo que siguen pidiendo pueblos como los indígenas en América Latina. Y lo que ocurrió es que cuando llegó el capitalismo se fue estableciendo otro tipo de gobierno, el llamado gobierno representativo, frente a esa democracia directa, frente a la democracia asamblearia, participativa, que había irrumpido en todos los procesos revolucionarios y que llegarían a su culminación con la Comuna de París de 1871. Pues bien, en el 19 lo que vimos fue una tensión creciente entre los gobiernos representativos y esa presión democratizadora. Y solo llegó a haber una conciliación entre un tipo de democracia y el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial en los países del centro de la economía mundo y gracias a ese pacto que se ha demostrado que ha sido un pacto tramposo del estado del bienestar. Es decir, los de arriba se vieron obligados a aceptar un pacto con los y las de abajo para impedir que su poder fuera puesto en cuestión. Y claro, eso fue evidentemente algo que se logró solo en el centro de la economía mundo. Y además ese estado del bienestar, como recordaba un amigo de muchos y muchas que estamos aquí, Ramón Fernández Durán, que falleció el 8 de mayo pasado y no ha podido ver la irrupción de este movimiento, ese estado del bienestar se generó sobre la base, por supuesto, de la sobreexplotación de los pueblos del sur, de la depredación de los recursos naturales, con ese papel clave cada vez más creciente del petróleo, por ejemplo, y por supuesto sobre la base también de la opresión patriarcal. Bien, pues ese pacto que permitió cierto desarrollo de una democracia liberal representativa
fue entrando en crisis a partir de mediados de los años 70, cuando empezó la contrarrevolución neoliberal. Y desde entonces hemos ido viendo cada vez una mayor incompatibilidad, incluso entre determinadas instituciones de la democracia existente, aunque fuera limitada y basada en una desigualdad social, de género y destrucción ecológica, y ese neoliberalismo, porque cada vez necesitaba dar mayores pasos adelante en la destrucción de conquistas sociales, ¿no?, para crear mejores condiciones para la acumulación de su capital. Y por lo tanto, la legitimación social que permitió al capitalismo ese estado de bienestar, bueno, hemos visto que ha ido entrando en crisis abiertamente. Pero como decía, la puntilla ha sido, por lo menos la percepción para la mayoría quizás de la sociedad española, porque muchos y muchas éramos críticos de hace tiempo, la puntilla, ya digo, vino con este golpe de Estado de 9 de mayo de 2010, cuando hasta Obama, ¿no?, Merkel, Sarkozy y demás les dijeron a los llamados cerdos, ¿no?, a los pigs, que tenían que dar un nuevo paso más en eso que David Harvey llama una mayor acumulación por desposesión, es decir, por mayores privatizaciones de servicios y bienes públicos, una mayor acumulación por sobreexplotación de la fuerza de trabajo, con un capitalismo cada vez más antisalarial y una mayor destrucción todavía de la naturaleza. Es decir, incluso dando pasos atrás en los tímidos pasos que estaban dando para frenar el cambio climático. Y es entonces cuando sí podemos decir que, bueno, pues que realmente la crisis de legitimidad de esta democracia representativa está saltando por los aires, porque el gobierno español tenía otra opción. Si se llama demócrata, bueno, podría haberse planteado el 9 o el 10 de mayo de 2010 decir: no me someto a los mercados y en cambio convoco a los pueblos del Estado español a un referéndum para ver si realmente están dispuestos y dispuestas a aceptar esos recortes, ese presunto rescate, que es en realidad, como está denunciando el pueblo griego, un auténtico chantaje contra los pueblos. Por lo tanto, había alternativas. Se podía someter a la opinión de la ciudadanía la decisión sobre algo fundamental que afecta a la mayoría de la sociedad, porque eso es lo que hay que plantear cuando lo que se va a aplicar es algo que está cuestionando abiertamente el futuro de esa mayoría de la sociedad, como también en un texto que luego explicará también Tomás Villasante o José Manuel Naredo, ellos plantean toda decisión, toda materia que afecte a un sector de la ciudadanía, ya sea a escala local, a escala estatal, a escala regional o nacional o internacional, debe ser sometida al debate, a deliberación, a valoración de distintas alternativas. No existe una sola alternativa. La política es precisamente poder elegir entre distintas alternativas, porque detrás de cada alternativa hay intereses, y generalmente intereses de clase claramente contrapuestos. Bien, pues entonces, a partir de ese 9 de mayo de 2010 es cuando podemos decir que la democracia quedó en suspenso y que la soberanía popular ha quedado claramente alienada. No ya la soberanía estatal, porque claro, una de las cosas que les preocupan ahora cuando están debatiendo sobre las elecciones anticipadas o no es qué va a pasar con el presupuesto del año que viene. Bueno, pero si es que ese presupuesto, los límites están marcados por la Unión Europea, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Central Europeo. Lo único que pueden decidir aquí es qué recortan, qué más recortan. Y sabemos que lo que van a querer recortar son fundamentalmente derechos sociales. Bien, pero afortunadamente, afortunadamente, es que creía que tenía sol todavía por aquí. Bueno, afortunadamente